buenas tardes a todos los que están escuchándonos a través de nuestra plataforma de acá, de lo que es la teletransmisión de la predicación. Hoy estamos celebrando lo que sería el Domingo de Resurrección. Y mientras celebramos el Domingo de Resurrección, pudiéramos estar nosotros hasta ir entendiendo de que esta celebración va a formar parte todo el tiempo de lo que vendría a ser uno de los días más importantes de lo que es el cristianismo. Y es que cuando la Biblia nos narra la historia de la resurrección, tenemos que rápidamente irnos a los otros 2 días que son los días ejemplares y más importantes de lo que es el convivir cristiano del pasado de la generación de la iglesia. Y es que en la iglesia en general tenemos 3 días importantes que son los que basan nuestra fe y los que basan toda nuestra creencia de un Dios trino que nos ama. Uno es el nacimiento de Cristo, que lo celebramos en Christmas, y otros es la muerte de Jesucristo, que es la que sella la promesa de vida eterna que fue el viernes pasado. Recomendamos que podamos siempre estar los Viernes Santos bajo la memoria de poder entender lo que implicó el sacrificio de Cristo. Y hoy estamos ya celebrando como iglesia, como hijos de Dios, estamos ya celebrando lo que vendría a ser la resurrección. En el día de hoy, aunque no estamos dentro de los templos, aunque no estamos dentro de lo que sería la casa de Dios, entendemos que realmente nosotros en el día de hoy, donde quiera que esté un cristiano, debiera estar celebrando lo que es el triunfo de la resurrección, porque si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no tuviéramos en el día de hoy esperanza de vida eterna. Una vez más, yo soy el pastor Oscar Guerrero, y en este día vamos a tratar un tema muy importante que tiene que ver con lo que es el día a día de la iglesia en el presente contemporáneo, por lo que Dios está haciendo atravesar la iglesia en el día de hoy. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es peligros y enemigos en tiempos de crisis. Peligros y enemigos en tiempos de crisis. Es siempre de buen provecho entender que a raíz de mantenernos atravesando por diferentes situaciones en nuestras vidas, los momentos difíciles se hacen parte de ellas. Y es que una vida sin momentos difíciles a veces se pudiera estar convirtiendo en una vida un poco aburrida. Los sentimientos positivos adquieren balance en el momento que se eleva la tensión o presión de algún proyecto, alguna meta y un por qué luchar, donde el sacrificio cobra vida a través de problemas y controversias que se nos llegan todo el tiempo. Y esto le he llamado crisis humanitaria. Pero las crisis no son más que retos y situaciones que me sacan de un lugar de tranquilidad y reposo y activan todo nuestro sistema locomotor, intelectual y creativo, impulsándonos a querer salir de ella a toda velocidad, no importando en ocasiones la cantidad de recursos ni esfuerzos para alejarme lo más pronto posible. El problema está en que dentro de momentos de crisis existen algunos peligros y enemigos invisibles y visibles que en ocasiones son más dañinos que la misma crisis y que puede que dejen consecuencias incalculables de dimensiones completamente fuera a veces de nuestro alcance y nuestro control. En la crisis existen ciertos peligros y enemigos que atentan contra las mejores soluciones y metas deseadas. Pregunto, ¿cómo determino dentro de un tiempo de crisis quién me suma
o quién me resta dentro del proceso? ¿Quién o qué se puede convertir en mi amigo o mi enemigo dentro de una crisis? ¿A quién acudo para asegurarme que estoy 100% en lo correcto? ¿Encuentro yo en la Biblia algún consejo para poder lidiar con una crisis y cómo superarla? ¿Qué significan las frases que popularmente se usan entre nosotros? ¿Es más la sal que el chivo? ¿O la cura es peor que la enfermedad? Vamos a orar. Padre, una vez más, mi Señor, bendecimos tu nombre. Que en este día, mi Dios, podamos, con la libertad y con el gozo que proviene únicamente de ti, mi Señor, que podamos elevar manos santas al cielo. Que podamos, mi Señor, engrandecer tu nombre, porque solamente tú, mi Señor, lo mereces. Que podamos glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien en un día como hoy, mi Señor, estamos celebrando y estamos recordando su santa resurrección, mi Señor, entre los muertos. Gracias en este día una vez más, porque en el final de lo que sería la Semana Mayor y la Semana Santa, tú, mi Señor, hasta aquí nos has cuidado. Que la bendición, mi Señor, a través de tu palabra en este día, y que el Santo Espíritu mantenga una coerción correcta, mi Dios, dentro de lo que es el propósito que todavía tú mantienes para esta humanidad y en específico para tu iglesia, mi Señor. Gracias por todo, y pido una bendición especial para todos aquellos que desde sus casas, mi Dios, pudieran estar viendo esta predicación, este mensaje. Cuida, mi Señor, a tu siervo. Que nada de lo que se diga desde este altar, mi Señor, de una teletransmisión, pueda enfocarme a mí, sino que todo lo que se diga, mi Señor, aquí, enfoque tu palabra y enfoque, mi Señor, tu santidad, y que toda la gloria, mi Señor, de lo que se esté haciendo en este momento, no solamente aquí, sino a través de todo el mundo, que toda la gloria, mi Señor, sea únicamente dirigida hacia tu persona, allá en tu santo trono. Gracias, mi Señor. Acompáñame en este momento. Necesito, mi Dios, de tu poder y tu ayuda. En Cristo Jesús, mi Dios. Amén. Peligros y enemigos en tiempo de crisis. Y en el día de hoy estaremos tratando acerca de 4 peligros de otros más que hay, y que en el día de hoy yo no estaré hablando de esto, pero 4 peligros, y estos 4 peligros que están en cualquier momento de crisis generalizado, pudiéramos estar aplicándolo en el día de hoy, mientras que estamos bajo el dolor y bajo la presión social y bajo la presión económica de lo que sería un proceso en el cual Dios está desde el principio, estará en el proceso en el medio y estará en el proceso hasta el final, hasta que todo esto que llamamos una pandemia mundial se vaya de nuestras vidas o quede en control bajo la sabiduría que Dios está poniendo en los seres humanos a través de alguna vacuna o a través de alguna cura. El COVID-19, que se está hablando todos los días, 24 horas en diferentes idiomas, está haciendo atravesar la humanidad y a la iglesia por la crisis jamás vista en todos los tiempos. Y es que dentro de esta crisis, mi temor como pastor y mi temor como hijo de Dios es que lo que yo estoy viendo que está sucediendo hacia afuera de la iglesia pudiera de una forma u otra también comenzar a suceder hacia adentro de la iglesia. Y es que hay peligros y enemigos que se acercan a la vida del ser humano todo el tiempo que hay una crisis, no solamente a nivel de salud como la que hay ahora, cualquier tipo de crisis. Y la palabra del Señor nos ayuda a poder visualizar a través de ciertas historias que hay en la Biblia, cómo pudiera yo mantener un control
de que esos enemigos que atentan contra la santidad de Dios, y que estos enemigos que atentan contra la santidad de la iglesia, y que estos enemigos que atentan contra la integridad del cristiano, no esté siendo un peligro en tiempos de crisis. Y para eso yo voy a querer que me acompañen, y yo sé que en la pantalla es posible que hayan puesto ya el texto, y estaremos trabajando con el libro de Éxodo, específicamente en el capítulo 32. Éxodo capítulo 32, y en esta versión del Reina Valera estaremos leyendo lo que sería el acontecimiento de lo que llamamos en el monte Sinaí, en las faldas del monte Sinaí, cuando Moisés fue a hablar con Dios y a que Dios le entregara en sus manos parte de las leyes, incluyendo las 2 tablas de los 10 mandamientos. En ese tiempo el pueblo comenzó a atravesar por una de las primeras crisis en días o semanas o meses justamente después que habían salido de Egipto. Esta historia no es más que una historia que se basa en momentos después de que ya el pueblo judío el pueblo de Israel estaba ya en el desierto del Sinaí, y era una historia que va directamente asociada a lo que era la voluntad perfecta de Dios, según lo que Dios estaba encaminando un pueblo que de un pueblo esclavo lo estaba comenzando a hacer sentir por primera vez en su vida un pueblo libre, y no solamente libre porque no estaba subyugado a ningún otro imperio o ningún tipo de nación, sino libre para poder tomar sus propias decisiones. En momentos de crisis, muchas veces nos vemos envueltos como hijos de Dios, como humanos, como ciudadanos de algún sitio. Nos hemos envuelto en que es posible que las leyes locales estén un poco livianas y suaves, porque tendremos la autoridad nosotros mismos de poder tomar decisiones, pero estas decisiones van a poder conllevarnos nosotros a que dentro de una crisis puedan haber consecuencias positivas o consecuencias negativas, dependiendo del riesgo por el cual yo esté pasando, y dependiendo del riesgo que yo permita que los enemigos de la crisis intervengan junto conmigo y mis decisiones dentro del proceso. Y yo voy a leer en el capítulo 32, y dice así la palabra de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. A Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y quédese con esa frase, con el becerro: mañana será fiesta para Jehová. Versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido.
pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlo de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda la tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y entrando de una vez en los temas, es interesante, y déjeme yo explicar un poco acerca de esto. Quiero dar un poco de figura panorámica acerca de lo que estaba sucediendo acá. Si vamos al libro de Éxodo y empezamos a trabajar con los capítulos anteriormente al capítulo 32, nos daremos cuenta de esto. En uno de los momentos que ya estaba el pueblo apastando los animales y estaba conviviendo en lo que sería el desierto de Sinaí, en el mismo monte donde Moisés había recibido palabra de Dios anteriormente, dice la Biblia que Moisés sube por orden de Dios a una vez más reencontrarse con Jehová su Dios. Deja el pueblo allá en las praderas, deja el pueblo allá en las afueras, con órdenes de que ellos no podían subir al monte. Les había sido impedido por Dios que se acercaran a partir de una cantidad de metros o pies de lo que era la falda en sí del monte Sinaí, donde Moisés empezaba a subir. Solamente Moisés tenía la única autoridad de parte de Dios para poderse ir a encontrar con Jehová Dios. Y allá arriba estaba Moisés recibiendo de manos del mismo Dios parte de la historia que vemos narrada en lo que sería el Génesis. Recuérdense que Moisés recibió de parte de Dios estas historias de lo que era Adán y Eva, la historia de lo que todo el Génesis y el pecado del hombre, porque hasta ese momento no se sabía con detalle cómo había pasado todo, el diluvio, todo este tipo de historias que conocemos en el Génesis. Hasta este momento nadie las sabía con detalle. Sabían pocas cosas acerca de Abraham, porque ya venía una secuencia de enseñanza generacional. Sabían de Isaac, sabían de algunas historias de las que Isaac pasó, sabían de Jacob y de Saúl, ¿por qué no decirlo? Habían historias que se habían contado desde los patriarcas hacia lo que era la generación de los judíos. Sin embargo, habían muchas historias que nadie conocía y que el Señor de primera mano se la iba a ceder a Moisés en el monte Sinaí. Algunas de ellas escritas y entregadas por el mismo Dios, y otras que Moisés, yo me imagino, Moisés era una persona que había sido criada bajo las leyes y bajo todo el esplendor de ser parte de ser hijo de la hija de Faraón.
aunque era adoptado, pero él creció en un palacio. Y Moisés conocía idiomas. Y Moisés tenía cierta educación formada, porque él realmente fue formado como un príncipe dentro del imperio o dentro de lo que es toda la nación de Egipto. Ahora bien, lo interesante viene ahora, y es que Moisés pareciera ser que en la mente de los israelitas que estaban en la falda y en el desierto del Sinaí, junto con Aarón y otros más que eran, como decir, la mano derecha de Moisés, pareciera ser que ellos estaban esperando como que Moisés iba a subir, y ellos decían, Moisés va a subir al monte Sinaí, se va a encontrar con Jehová Dios, yo soy el que soy, se va a encontrar con este que con mano dura nos sacó de Egipto, pero eso va a ser la ida por la vuelta. Quizás pensarían ellos, no sé. Y comenzó en ese momento una pequeña crisis. Una pequeña crisis en el corazón de todos ellos que decían, óyeme, estamos solos, no sabemos qué vamos a hacer de aquí en adelante, ¿quién nos va a guiar? Moisés parece que se murió. O Moisés se quedó ahí arriba y algo le pasaría y ninguno podemos ir a buscarlo porque está prohibido que subamos allá a buscarlo porque podemos morir. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros estamos ahora mismo mentalmente y hubo una pandemia espiritual dentro del pueblo de Israel. Al punto tal que se completó en voz de todo el mundo la misma desesperación. Entró el pueblo de Israel en crisis. Pero mire qué interesante cómo sigue la historia. Dice la Biblia, y fue lo que yo leí, que Aarón, que era la persona que estaba prácticamente después de Moisés, encargado del pueblo, o era la persona en la cual había sido depositada un tipo de liderazgo, o era la persona que espiritualmente iba a seguir con la sucesión de liderazgo espiritual dentro del pueblo, aparte de lo que era Moisés. En ese momento agarran y empiezan a entrar dentro del pueblo lo que yo vendría a decir que es el primer peligro o el primer enemigo. Y agarran a Aarón y lo forzan, lo presionan y lo atacan y le dicen a Aarón, Moisés se murió, Moisés desapareció, ese varón que se llama Moisés, ese fue el término que usaron, que nos sacó de Egipto, ya no es parte de nosotros, ya no está dentro de nosotros, estamos desesperados, los niños están desesperados porque quieren llegar al destino final, que es la tierra prometida. Nosotros queremos que tú nos hagas dioses, que nos van a guiar en el desierto hasta el lugar, porque parece que Moisés se murió y queremos entonces que el Dios Jehová que nos sacó sea el que nos siga guiando a través de las figuras de dioses, que era lo que ellos tenían acostumbrado a ver. Nunca se prepararon para empezar a trabajar con lo que se llama un Dios invisible. Y miren esto. Primer peligro y enemigo. Antes de que comencemos a desarrollar este capítulo de 4 peligros y enemigos en tiempos de crisis, es bueno describir que la historia del presente de la humanidad, de la iglesia, nosotros hoy en día, usted y yo, somos los únicos encargados y responsables con la única autoridad que viene delante de Dios para poder traer una palabra sabia a los incrédulos. Llámese sabia a la orientación de parte de Dios espiritual y el consejo esperanzador que los lleve a tomar decisiones correctas frente a la santidad de Dios y frente a una crisis cualquiera que sea esta que esté sucediendo. Es importante, antes de que yo empiece a desarrollar el tema, que usted y yo entendamos, usted y yo, la iglesia en sí, somos los únicos que de parte de Dios, si estamos consagrados a Dios y si estamos siéndole fiel a Dios y si estamos escuchando la voz de Dios correctamente y si estamos dejando que el Espíritu Santo nos guíe en lo personal, individual o en lo colectivo como iglesia, somos los únicos como iglesia en este planeta que estamos llamados a ser dirigidos por Dios para poder darle a otras personas
Primero, la guía espiritual que ellos necesitan. Segundo, el consejo sabio para ellos poder dirigir sus vidas. La única forma de que esta humanidad pueda comenzar a entender la santidad de Dios y la única forma en que esta humanidad puede empezar a andar en los caminos correctos según la voluntad de Dios y que la crisis no le afecte es si se llevan del santo consejo que viene de parte de Dios. No importa qué tan grande, qué tan alta seas tu crisis. No importa lo que esté sucediendo. La iglesia, la palabra de Dios, la guía del Santo Espíritu es la única que a través de la iglesia tiene la única autoridad, la última palabra, de poder serle luz a cualquier persona que esté atravesando en cualquier tipo de crisis. Hoy en día llamamos crisis a una pandemia, pero hay personas que tienen crisis porque sus matrimonios se están destruyendo hoy en día. Hay crisis de hijos que están entrando a la cárcel o hijos o padres que están deportando, aparte de lo que es el coronavirus. Hay personas que se están muriendo en los hospitales y no tienen que ver nada con la infección del virus. Hay personas que están abandonando sus hogares hoy en día, padres y mujeres. Hijos que se están yendo porque no aguantan la desesperación de estar en cuarentena. Son crisis que se acumulan en la vida del ser humano, y usted y yo somos los responsables y los únicos que tenemos una autoridad de parte de Dios de poder ir donde esa persona y con la sabiduría que tenemos a través de su palabra y con la guía que tenemos a través del Santo Espíritu, poderle llevar el consejo correcto a ellos. Dice la Biblia que el Señor a nosotros que fuimos tan necios como lo son ellos hoy en día, y muchos de ellos, cuando venimos a los pies de Cristo, nos hizo sabios a través de su palabra para avergonzar la sabiduría del mundo. En otras palabras, por ahí he visto ya consejos de yoga, he visto consejos de meditación, he visto consejos de psicólogos, he visto consejos, pero todos estos consejos que están dando, que en alguna forma puede que funcionen en lo que es la medicina psíquica, en lo que es la psicología humana. Sin embargo, el único consejo que es suficiente para esta vida y para la vida después de la muerte, la vida eterna, es el consejo que está a través de lo que la iglesia, con responsabilidad de que usted y que yo podamos darle en esperanza de vida a los demás. Número 1. En crisis, cuidado con tomar decisiones o interprete la crisis de la manera donde Dios no habita por presiones externas, y mucho menos de personas inconversas. Pudiéramos tomar decisiones incorrectas a la ligera y eso traerá consecuencias negativas. Hay que entender que a través de una crisis van a haber personas que se van a acercar a usted y a mí. Algunos hermanos de la iglesia, algunos con cierto nivel de fe, pero también van a haber personas que se van a estar acercando a nosotros que no son cristianos. Y a través de lo que sería una forma hasta de dolor, pudieran estar a nosotros influenciándonos ¿a qué? A hacer cualquier tipo de cosas, incluyendo yéndonos en contra de Dios. Eso fue lo que pasó en el versículo 1. Y lo voy a repetir una vez más. A Aarón, el pueblo se le sumó y lo presionó a un punto tal que lo forzó a hacer algo que iba inclusive en contra de los preceptos que Moisés ya le había enseñado al mismo Aarón. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. La presión, la intranquilidad es lo que hoy en día la iglesia está sintiendo de muchas personas. Y ojo con esto.
usted y yo tenemos que estar hoy más que nunca más consagrado a Dios. Si Aarón, en la historia del Éxodo, si Aarón hubiera estado más aferrado a esperar en Dios, a esperar en ese Dios invisible que estaba comenzando a verlo, a ese esperar de Moisés, que era el líder espiritual de todo el pueblo, si él hubiera esperado un poco más y no se deja presionar, es posible que la historia del capítulo 32 del becerro de oro hubiera sido diferente. La pregunta en el contexto de este versículo: ¿de quién está usted recibiendo presión hoy en día? ¿Del esposo? ¿De la esposa? ¿De un hijo? Usted sabía que ya estadísticamente hay casi un 15%, un 15 a un 18% de personas que están dando testimonio en las redes sociales que se contagiaron únicamente porque en el hogar el hijo y la hija, o la esposa o el esposo, lo presionaron tanto y le dijeron que tenemos que salir de la casa, aunque sea un momentito, a comer en algún sitio o a ver la calle. Fue tanta la presión que recibieron que salían de la casa. Y en esa salida, después que estaban dentro de un hogar que estaba protegido por Dios, un hogar que estaba protegido simplemente porque me desesperó mi mujer, me desesperó mi hijo, me indujo mi hija que estaba cansada y estaba hastiada de la cuarentena, y simplemente en esa presión se convirtió en el primer enemigo y en el primer peligro. Me dejé influenciar de esa presión. Mi mamá me llamó y quiere darme un abrazo, pero lo que yo no sé es, lo que yo estoy entendiendo es que mi mamá, que es una mujer anciana, es posible que yo le lleve la muerte a ella. Pasaron 2 o 3 días, o me infectó ella a mí, o alguien me infectó en la calle, o yo fui y le llevé la muerte infectando a un anciano. La mala decisión dentro de una presión, dentro de una crisis, me hizo salir a la calle. Y bajo una orden de cuarentena o de toque de queda, ya sea en el país suyo o aquí localmente, yo me desesperé, tomé una mala decisión, salí a la calle y me contagié. Que yo como pastor me vivo abrazando con todo el mundo, y la presión de los hermanos y la presión de la cara que están poniendo cuando yo lo veo de lejos y simplemente le hago así, y entonces me mandan un texto y me dicen: pastor, usted no nos ama porque usted cuando nos ve en la calle ya no nos saluda, y yo me voy de la iglesia, y esa presión negativa me hace que yo me acerque a la gente y empiece a abrazarlo, y ellos me contagian a mí o yo los contagio a ellos. La presión externa pudiera, dentro de este presente de la iglesia, este presente de la humanidad, hacerme tomar decisiones incorrectas. Y estas decisiones incorrectas, por la presión externa de terceros, pudieran el día de hoy estar haciendo que por mi mala decisión yo me vaya a la deriva. Y Dios, vulgarmente, como se dice, me corte el hilo y me suelte a mi suerte. Primer peligro: tenemos que entender que usted y yo no podemos manejar nuestras vidas en base a presiones externas si queremos seguir continuando sirviendo a Dios como Él lo merece y como Él así lo ha predeterminado para mi vida y para la suya. Segundo peligro: en tiempos de crisis, en tiempos de dolor, en tiempos de muerte, en tiempos de poder tomar buenas decisiones, no permita que el pasado de su vida, por no esperar la respuesta correcta en el tiempo y en el presente de Dios, se convierta en que su vida con Dios ya no tenga ni presente, pero mucho menos tenga futuro. Tenemos que entender que Dios tiene el control de nuestro presente y nuestro futuro, no importando cómo haya sido nuestro pasado.
Y voy al versículo 2 al 6. Dice así la palabra de Dios. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en la oreja de vuestras mujeres y de vuestros hijos e hijas, y traedlo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma como un buril e hizo un becerro de oro de fundición. Y voy a hacer una pausa acá. Miren, hermano, yo no sé quién está escuchando este video. Yo no sé en este momento cuál haya sido la experiencia suya del pasado, a menos que me la haya contado y yo tenga una memoria de parte de su historia. Yo conozco mucha gente y conozco el pasado de muchas personas que se han acercado a mí como amigos, como parte de la iglesia, como feligreses, como hermanos en Cristo, y me han contado su pasado, y yo he sido en ocasiones de algunos de ustedes quizás parte de su historia. He estado con ustedes viviendo 15 años, 10 años, 5 años, y yo conozco un poco de sus vidas. Soy parte de su pasado, y yo sé cuáles de ustedes han estado en qué cosa. Miren, en la historia del Éxodo 32 vemos algo que lo ancló y los aló al pasado, al pueblo, a través de lo que vemos aquí que Aarón hizo. La única imagen, la única perspectiva en la mente de los judíos acerca de qué era un Dios, eran las imágenes que ellos veían dentro de lo que era la nación de Egipto. Y en Egipto tenían, ellos eran politeístas. Eran una nación que tenían varios dioses. Y entre ellos estaba un becerro. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Y Aarón qué hizo? Yo le voy a hacer, frente a la presión que tengo, yo voy a olvidarme del Dios que Moisés me está planteando, que es un Dios invisible que no me importa a mí. Yo quiero ver un Dios que se revele, un Dios que me haga temblar. A mí no me gustan los dioses que yo no pueda contemplar con ellos. No. Yo quiero un Dios que yo pueda palpar con mis sentidos. Entonces, ese Dios invisible que Moisés nos está predicando no me interesa. Yo voy a hacer a Jehová Dios. Y ellos dijeron que Jehová Dios era un becerro, como lo explica él en versículos que siguen, donde él dice que hizo con el oro que sacó de las orejas, de los aretes de los hijos de los chicos, hizo un becerro de fundición y dijo: este es Jehová nuestro Dios, quien nos sacó de Egipto. Miren qué confusión había. ¿Hasta dónde usted y yo en el día de hoy, al no poder ver con tiempo la respuesta de Dios, porque estamos desesperados bajo crisis, porque tenemos a nuestra hija enferma, porque tenemos a nuestro hijo enfermo, a mi mamá que está enferma, a mi papá que está enferma, hasta yo que estoy enfermo? ¿Qué hay en el pasado de usted? ¿Qué hay en el pasado de usted o en el pasado de algún familiar suyo que en otros tiempos quizás servían a otros tipos de experiencias religiosas, y que hoy en día la fe suya está bajando tal que hoy en día ya usted está bajo una crisis y está experimentando el segundo peligro o el segundo enemigo de la crisis, y es comenzar a confiar en aquello que temporalmente le estaba dando a usted cierta confianza espiritual? Usted sabía que así como las iglesias se están llenando de gente, también los lugares de santería y de brujería y del tarot y del horóscopo se están llenando de gente. ¿Sabía usted que hay hermanos de la iglesia que quieren saber si su hijo se va a morir y están, siendo cristianos, están consultando a hechiceros para que le lean la baraja y el tarot a ver si mi hijo se va a morir? Porque ellos vienen de un pasado donde el tarot, el horóscopo y un sinnúmero de creencias de hechicería y de brujos eran parte de la vida cotidiana, familiar muchas veces, o era parte de la vida cotidiana mucho antes de que ellos aceptaran a Cristo como su Salvador. Eso fue lo que hizo el pueblo. El pueblo se fue rápidamente. ¿A qué?
a lo que ellos conocían y estaban acostumbrados a ver, y era parte de un pasado en Egipto. ¿Qué hicieron ellos? Vamos a hacernos uno de nuestros dioses y vamos a ponerle Jehová Dios. Porque hoy en día los hechiceros y los brujos y los que leen el tarot y los que hacen magia negra, ellos mencionan a Cristo y mencionan a Dios porque ellos están trabajando con espíritus, pero son espíritus buenos, dicen ellos. Hacia donde hoy en día el pasado suyo pudiera estar una vez más tratando de alarlo y anclarlo a una creencia para que a usted le digan justamente lo que usted quiere escuchar. Y en escuchar justamente y exactamente lo que le va a dar tranquilidad, empieza a depositar fe en algo que realmente nunca le va a poder sanar ni salvar. Porque la sanidad y la salvación solamente provienen del Dios de las luces, de nuestro Señor Jesucristo y del Santo Espíritu. Hacia donde pudiéramos estar entonces enfrentándonos a un segundo enemigo y un enemigo muy peligroso, que es nuestro propio pasado o el pasado de alguien que pudiera estar mal influenciándome como cristiano a yo ponerme a creer y a depositar mi fe en todo lo que existe, la naturaleza y todo lo que hay a mi alrededor, incluyendo el dinero, y sacando mi confianza de quien realmente tiene el control tanto de su vida como también de la mía. Cuidado con el segundo enemigo. Pero si el segundo enemigo fue difícil, veamos a ver el número 3. En crisis, cuídese de mentirle a Dios creyendo que Él no lo vio. Recuerde, Dios lo sabe todo. No se haga el loco ni invente historias falsas. 7 al 10 dice así. Éxodo capítulo 32, 7 al 10. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo le mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. La Biblia en ningún momento me dice que Moisés recibió un mensajero del pueblo. Y ese mensajero, en esa historia, en ese pedazo de historia, no dice que ese mensajero le dijo a Moisés: Moisés, ve, baja, que ahí están alborotados ellos. No. Dios, que todo lo ve, y Dios que todo lo escucha, y que todo lo escudriña, y que está a cargo de lo que es el atributo, uno de los principales, que es la omnipresencia, porque Dios está en todas partes, se dio cuenta de lo que estaban haciendo mientras Moisés estaba arriba en conversación con Dios y recibiendo las tablas de los 10 mandamientos y recibiendo la historia que el mismo Dios había escrito con su dedo. En el día de hoy hay cristianos que están haciendo tantas cosas a escondidas que no se acuerdan que en algún momento, por no querer servir a Dios como Él se lo merece dentro de esta crisis, algún día se van a dar cuenta de lo que está pasando. Y miren esto: hay personas que están engañando el sistema para recibir dentro de la crisis beneficios que Dios no está apoyando. Ahora, con este paquete que han aprobado los congresistas y que ha aprobado Trump, el presidente, usted no se imagina la cantidad de fraude y de estafa que ya están haciendo, incluyendo las iglesias. Es penoso. Es penoso cuando vemos que el mismo pueblo de Dios se presta para esto. Hay compañías e iglesias que están inventando ciertos empleados fantasmas que no están en nómina y están haciendo trucos con la contabilidad de la iglesia porque le quieren demostrar al gobierno que dentro de la iglesia hay una cantidad de empleados y van a hacer reportes falsos y van a falsificar documentos y van a hacer gestiones. ¿Por qué? Porque ellos quieren recibir parte del paquete económico
parte de los préstamos que van a mandar a bajo interés, o quizás parte de la encontración de la deuda que pudiera generar esto. Usted no se imagina la cantidad de contadores que manejan el sistema y que, así como dicen por ahí, el que hizo la ley hizo la trampa. Están estafando un sistema que fue creado para beneficios que sean genuinos y legítimos, y que hay gente que ya está poniendo cosas de más y haciendo de compañías trucos de contabilidad para estafar el sistema y para engañar. Lo penoso es que eso está también dentro de la iglesia. ¿Será que por ahí usted pudiera estar contemplando la idea de que pudiera ser parte usted de este pastel que están dando? ¿Hacia dónde esta crisis lo está desesperando tanto a usted? ¿O me pudiera estar desesperando a mí como hijo de Dios y como pastor, para yo poder estar cometiendo cierto tipo de fraude por la debilidad del sistema, y que en tiempos de crisis yo me deje llevar como que si Dios no estuviera mirándome a mí? ¿Sabía usted que dice la Biblia que a quien más se le dio, más se le demandará? El que está allá afuera sin Cristo está ciego y tiene la mente entenebrecida y nublada acerca de la verdad, acerca de lo que es la santidad y acerca de lo que es la honestidad. Pero usted y yo como iglesia sí sabemos lo que dice la Biblia. Y cuando el Señor se dé cuenta, sin que nadie se lo diga, porque a Dios nadie le dijo lo que estaba haciendo el pueblo, Dios como Dios se dio cuenta y le advirtió a Moisés. Y cuando Dios le advierta a las autoridades de este país y le diga o le ponga en bandeja de entrada en una oficina su expediente, y que ellos vean que el año pasado y hace 2 años usted como pastor ni siquiera estaba en nómina y se inventó una nómina porque usted quiere dinero, o usted puso una secretaria que la iglesia no tiene secretaria y le puso un sueldo y truqueó la contabilidad para que apareciera como que ella recibe un cheque o un sueldo o recibe algún tipo de comisión de las ofrendas de la iglesia o por el trabajo que ella hace, siendo mentira. Y cuando eso venga a revisión dentro de 1 año, ¿qué usted va a hacer? Cuando Dios revele a aquellos que tienen la autoridad de meterlo preso o hasta deportarlo de los Estados Unidos, quitarle la ciudadanía o quitarle la residencia, ¿qué vamos a hacer frente a la verdad de un Dios que todo lo está viendo? Peligros y enemigos que pueden estar cerca de la iglesia, cerca de su vida, cerca de la mía, en tiempos de crisis. Y para terminar, número 4, en tiempos de crisis no dejemos que el dolor y la diferencia nos quite el sentido de misericordia que debemos tener frente a personas que sin merecerlo pudieran alcanzar vida eterna de parte de Dios. Oremos por los demás. Versículo 11 hasta el versículo 14. Dice así: Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra este tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con gran mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlo en los montes y para raerlo de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les ha dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda tierra de lo que ha hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Miren, hermano, pasa algo en las iglesias hoy en día. En las iglesias, usted como hijo de Dios y como miembro de una iglesia local, ¿a cuántas personas usted no ha invitado quizás a la iglesia?
¿A cuántas personas no leemos nosotros como iglesia producto al mandamiento que Dios nos da de que tenemos que ayudar a los demás? Pero también con la esperanza de que a través de la ayuda que le demos, pueda esto, el Espíritu Santo, usarlo como parte del engranaje de las herramientas que ha usado para convencer a esa persona de pecado. Pero esa persona se está resistiendo al llamado de Cristo. Y simplemente nos sentimos heridos porque solamente tocan a la iglesia para pedir ayuda, lo ayudamos y después desaparecen. Aún hermanos de la iglesia que solamente llaman al pastor cuando están metidos en un problema, pero no llaman para saludarlo. ¿Cómo está el corazón de un pastor? ¿O cómo está el corazón de un líder cuando solamente las ovejas lo llaman cuando tienen problemas? O cuando tienen una necesidad. Y aún así uno lo ayuda. Pero hermanos, hay mucha gente, igual que usted y que yo, que no merecemos la salvación. Dice la Biblia que la salvación no la merece nadie. Somos pecadores y merecemos ir al infierno por la eternidad. Pero fue tan grande el amor de Dios que envió a su único Hijo Jesucristo a morir por usted, por mí y por toda la humanidad y la que falta por nacer. Pero nosotros vemos a esa persona que se enfermó o que tiene un hijo enfermo o que está atribulado, y dentro de la crisis, ¿sabe qué hacemos? Que nos ensanchamos en contra de ellos y hasta decimos qué bueno que le pase porque él debió estar en la iglesia y no está en la iglesia. Nosotros lo hemos ayudado muchas veces y nunca va, y cada vez que me toca la puerta es para que yo le ayude, y sin embargo no ama a Dios, es un perverso o es una persona mala, ojalá que se muera. Yo he escuchado cristianos decir eso. Ese es uno de los peligros más grandes que tiene una crisis, porque dentro de esta crisis usted y yo no estamos llamados a mandarle juicio a nadie. Dentro de esta crisis, la Biblia nos enseña que, copiando el ejemplo de Moisés, y Moisés tenía toda su razón para que Dios le dijera a él: apártate, que yo voy a eliminar a todo el pueblo, y tranquilo, Moisés, que yo debajo de ti voy a sacar una nación mejor. Y Moisés le imploró y le rogó a Dios y retó a Dios frente a la palabra del pasado de él, donde él le prometió a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob, le ha prometido que iba a tener una descendencia que iba a bendecir todas las naciones en Cristo de la tierra, por lo que iba a ser Israel en el futuro. Y dice la Biblia que en medio de la ira de Dios y en medio de un sentimiento de enjuiciar a una nación que no se lo merecía, Dios tuvo misericordia y calmó el juicio. Es posible que Dios, a través de esta crisis, como hijo de él, esté llamando a la iglesia a que aprendamos a interceder más por aquellos que lo necesitan. No importa qué tan malo sea, no importa cuántos nos haya engañado la persona en la iglesia, no importa si me ha engañado a mí en lo personal y me coge la parte débil y la parte espiritual como hijo de Dios, como hija de Dios, como cristiano, y cada vez que me toca la puerta de mi casa viene con un problema, porque como yo soy evangélico, como yo soy cristiano, yo tengo que ayudarlo, y yo estoy resentido porque solamente me usa para eso, pero en la calle no me saluda. Cuando está bien en la calle no me ayuda, cuando está bien en la calle no me busca, cuando está bien ni siquiera me manda un mensaje ni me llama por teléfono, solamente me usa para sus necesidades. Mi corazón humano se resiente, y en este proceso de crisis ojalá que se muera. Sí, así pensamos a veces. Es una responsabilidad suya y mía que intercedamos por todo el mundo. Dice la Biblia: haced el bien a todos, primeramente a los de la familia de la fe. Pero tenemos que pedir al Señor: Señor, pon en mi corazón misericordia por los demás, porque no es un asunto de esta vida. Estamos hablando
de la eternidad. Y si no tenemos en nuestra mente el sueño de Dios, que es que nadie se pierda y todo el mundo venga al arrepentimiento, entonces no podemos llamarnos ser cristianos, porque el sueño de Cristo es ese, que todo el mundo, no importa quién sea, porque usted y yo no somos mejores que nadie, somos tan pecadores como el asesino más grande que hay en este planeta, porque lo que nos lleva a nosotros a una vida eterna con Cristo, o nos lleva a una vida eterna en el infierno, no es que tan bueno sea usted aquí o que tan malo sea, es simplemente el pecado que usted y yo traemos como herencia desde Adán, nuestro padre. Que vivamos vidas en desorden es diferente. Que andemos en contra de la ley es diferente. Eso se suma al pecado que vivimos aquí en la tierra. Sin embargo, tenemos que orar por misericordia para que estas personas puedan sanarse si están enfermos. Y sobre todas las cosas, llevarle el mensaje de vida eterna. Porque si es el tiempo en que Dios va a decidir que ellos se vayan de este mundo, que por lo menos, se vayan de una enfermedad mortal, el COVID-19, que se vayan para el cielo por únicamente la misericordia de Dios, en la intercesión suya y mía, como lo hizo Él en el Sinaí, porque Moisés le dijo: detente y no se encienda tu ira contra este pueblo. Y dice la Biblia que Dios escuchó a Moisés. Y pareciera ser que no todo el mundo en el pueblo estaba involucrado en el mismo sentimiento. Y en el camino Dios se encargó de enjuiciar a aquellos que fueron los que incitaron al pueblo a que Aarón hiciera un becerro de oro. Para terminar, quiero decirles que hoy termina 12 de abril del 2020, lo que llamamos la Semana Santa. Y hoy es un día de esperanza. Si hay alguien que me estuviera escuchando a mí en este momento, si hay alguien que está detrás de un teléfono, un tablet o una computadora o un televisor escuchando este mensaje, yo quiero que tú sepas que en Cristo sigue habiendo la misma esperanza desde el momento que Él murió hasta el día de hoy y hasta que Él regrese. Cristo, dice la Biblia, vino a morir por ti y por mí. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo por amor y eso no tiene un costo alguno. Ya Él pagó el costo en la cruz del Calvario. Hoy en día, el día de hoy, estamos celebrando su resurrección porque Él no se quedó muerto. Mahoma se murió y se quedó muerto. Budas se murió y se quedó muerto. Los dioses falsos que tiene China de seres humanos y India fueron seres humanos que fueron buenos en su momento, hicieron muchas ayudas, lo pusieron en un altar, le prenden vela y le oran, pero están muertos, no resucitaron. El único en toda la historia de la humanidad que dice la Biblia que murió y resucitó y hoy quiere ser parte de tu vida y quiere ofrecerte la vida eterna es Jesucristo. Donde dice la Biblia que cuando Él murió, Él anduvo en el abismo, estuvo en la tierra, fue al cielo y se presentó ante el Padre, pues después se despidió diciéndole a los discípulos y a toda la humanidad: yo me voy a preparar lugar para vosotros en el cielo, mansiones gloriosas, pero un día yo voy a regresar por mi pueblo. Y me gustaría que tú tuvieras la seguridad que yo tengo hoy en día, de que sepas de que Jesucristo está vivo, de que Él está en el cielo, esperando por tu decisión por Él. Que puedas unirte a esta gran familia universal de fieles seguidores de Cristo, que estamos seguros que si el COVID-19 toca a mi familia, me toca a mí, y es hora de yo decir adiós y partir de este mundo, en el primer momento que yo en el cielo abra mis ojos, voy a ver a mi Salvador esperándome. Si tú estás escuchando este video y tú quieres hacer la decisión por Cristo, ahí mismo yo te pido que tú hagas esta oración, que tú reconozcas que tú solo o tú sola no puedes salvarte,
que no hay nada en este mundo que te pueda ofrecer vida eterna, y que solamente esta vida eterna se puede ofrecer a través de la creencia en Cristo, que murió y resucitó, y es el único que te da la esperanza de vida eterna. Que tú ahí en tu casa, en tu cuarto, en el carro, donde quiera que tú estés, tú puedas elevar a Dios una oración y decirle al Señor: Señor, perdóname de mis pecados. Yo no confiaba en ti, yo no creía en ti, yo no entendía lo que era el mensaje de salvación. Es tan simple y es tan sencillo poder creer en ti y pedirte el perdón. Yo quiero que tú me perdones, que entres en mi vida, que empieces a guiar mi vida día a día. Yo quiero crecer en conocerte más. Permíteme llegar a una iglesia sana, donde quiera que yo esté, una iglesia sana que predique tu santo evangelio y tu palabra con fidelidad. Y que la paz del Señor lo acompañe siempre a ustedes, no importa donde quiera que ustedes estén. Si tú hiciste esta oración, yo quiero decirte: bienvenido a la familia de la fe. Busca una iglesia local. Entrega tu vida por completo a Jesucristo. Entrega tu vida por completo a Dios. Entrega tu vida por completo al servicio comunitario y a poder expandir el mensaje de salvación a otros para dar esperanza. Dios te bendiga. Que sigamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el pastor, una vez más, Oscar Guerrero, de la Iglesia Bautista Cristiana en Hightstown, New Jersey. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.